Entonces vamos a hablar sobre el protocolo y el manejo que hacemos en los pacientes posquirúrgicos inmediatos de escoliosis en la Clínica Unión Médica del Norte. Primero, esto es una conferencia sin conflictos de intereses y sin conflictos con médicos participantes. La estadística que nosotros tenemos en protocolos de pacientes con posquirúrgico de escoliosis va en 75 actualmente, donde la mayoría oscilan en una edad de 11 a 19 años. El sexo predominante fue el femenino, con 51 pacientes, y el masculino con 24. El abordaje fue básicamente posterior en el 74 de los pacientes estudiados y solo un abordaje anterior. Tenemos que aclarar que el éxito de un posquirúrgico inmediato de cirugía de escoliosis no se basa únicamente en el tratamiento quirúrgico. También hay que acompañar al paciente en el proceso de la recuperación y en la estadía en UCI, en planta y en la casa. Para lograr que el paciente logre una empatía o que pueda realizar lo que nosotros queremos y que no se afine a la cama, tenemos que lograr factores psicosociales, o sea, tenemos que establecer una relación con el paciente y permitir que el paciente confíe en nosotros para poderle explicar la importancia de la movilización temprana tras la cirugía y de lo que debe hacer después de una cirugía, tanto al padre como al niño. La educación terapéutica lleva al límite el miedo en el movimiento y reeduca al paciente en los movimientos y cómo debe hacerlo. Entonces, para empezar, en el posoperatorio inmediato, lo primero que nosotros hacemos es que recibimos al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Como yo trabajo en la Unión Médica del Norte, las personas que nos ayudan son los neuroanestesiólogos, en este caso la doctora Zaira Pérez y el doctor Cranfield Fernández, y ya en intensivo lo recibe la doctora Milsin Contreras. Ya cuando el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, yo no lo veo el mismo día, sino que yo lo veo el día siguiente, generalmente a las 6 de la mañana. Entonces, cuando yo lo veo, que llego a las 6, lo primero que hacemos es determinar el estado general del paciente, lo inspeccionamos de manera general, le vemos las extremidades superiores e inferiores, le pedimos que lo movilice, vemos el arco de movimiento que tiene el paciente, la fuerza muscular, la sensibilidad y la capacidad de hacer lo que le pedimos. Entonces, después de esto que evaluamos el paciente, pedimos a las enfermeras que coloquen medias compresivas si es que el paciente no lo tiene, para evitar las medidas protrombóticas. Luego vamos sedestando. Es importante también explicarles que inmediatamente recibimos al paciente, les explicamos la posición que él puede tomar. Se le puede decir que él se puede poner de lado o boca arriba, pero que nunca se puede colocar boca abajo. Y que cuando está boca arriba se puede colocar una almohada entre las rodillas para evitar la extensión completa de la rodilla y que le pueda doler al paciente. Entonces, ya cuando vamos a comenzar a sedestar el paciente, lo vamos haciendo de forma tolerable, que el paciente vaya tolerando la elevación que va tomando hasta llegar a 90 grados. Cuando el paciente llega a 90 grados, generalmente lo dejamos 5 o 10 minutos para ver los cambios por hipotensión ortostática que pueda presentar. Luego de que el paciente ya está en 90 grados, es que procedemos a bipedestarlo. Lo bipedestamos al lado de la cama por 5 o 6 minutos para ver los cambios que puede hacer y después de ahí es que comenzamos a caminar con el paciente. Siempre les explicamos al paciente la importancia de que camine en el posquirúrgico inmediato porque el caminar le ayuda a disminuir el dolor que puede tener. También les explicamos que no pueden mantener una misma posición durante 45 minutos o más porque va a presentar dolor y puede presentar un poquito de esparestesia. Le enseñamos que puede hacer flexo-extensión de tobillo y circuntunción de tobillo para evitar las molestias en las piernas y poder evitar eventos trombóticos. Y sobre todo en estos pacientes, como están encamados, les enseñamos los ejercicios respiratorios. Dependiendo de la condición del paciente, le podemos pedir a los enfermeros que le consigan inspirómetros para que ellos realicen ejercicio cada 2 horas o pueden ser también drenajes respiratorios. Esta es una paciente posquirúrgica del doctor Fernández que la paramos. Generalmente yo la paro a las 14, 15 horas del posquirúrgico, la enseñamos a caminar y detrás de mí iba el enfermero con la bomba de medicamentos que tenía la paciente. En la movilización inmediata se puede ver, como les dije, que el paciente puede presentar hipotensión ortostática, por eso nos quedamos al lado de la cama y esperamos a ver si el paciente presenta mareos, náusea o algo para poder empezar la deambulación. Puede haber una reducción del volumen plasmático, obviamente, un incremento del trabajo cardíaco y fenómenos prostrombóticos.
Con la movilización inmediata, lo que queremos evitar es la afectación pulmonar, porque como el paciente está acostado, va a haber una hipoventilación y eso puede llevar a que el paciente presente una atelectasia o una neumonía. Por eso, la importancia de que el paciente se mueva y que realice ejercicios respiratorios, sobre todo con inspirómetros. La alteración gastrointestinal, porque la falta de movimiento va a producir una disminución en la peristalsis y puede provocar estreñimiento o constipación y el paciente presentar dolor. Las alteraciones genitourinarias, el paciente puede presentar un globo vesical por la falta de movilización y la rigidez articular y la contractura muscular. La rigidez articular y la contractura muscular en estos pacientes postquirúrgicos se suele ver primero a nivel de hombros o a nivel de rodillas que presentan una contractura de los isquiotibiales. Aquí se ve, ¿cómo yo lo señalo? Aquí se ve que la niña tiene una contractura de los isquiotibiales cuando la bipedestamos, pero posteriormente y con el programa de terapia que recibió, ella mejoró. Yo le voy a enseñar la foto un poco más adelante. Es solo para que vean que los pacientes postquirúrgicos de escoliosis, cuando lo paramos, pueden presentar una contractura de los isquiotibiales, que es lo más común. Entonces, ya cuando el paciente está en sala, les explicamos a los familiares todo el proceso que hicimos en UCI, porque generalmente el niño está solo en sala, en la unidad de UCI, y volvemos a explicarle todo al padre. El baño, generalmente le explicamos que pueden hacerlo en la cama, pero como el niño ya se para y camina, lo puede hacer en la cama o en el sanitario, sobre todo para higienizar sus partes íntimas, porque no pueden tocar la herida quirúrgica. Para el cuidado de la herida ya están los asistentes del doctor que le explican de forma más detallada cómo hacerlo. Les explicamos la importancia de estar en el sillón o en cama para evitar la neumonía y los conflictos pulmonares, los ejercicios isométricos de cuádriceps y estiramientos de isquiotibiales que son importantes para evitar la contractura que mencioné anteriormente, la deambulación cada 2 horas para evitar la aparición de dolor y para evitar mantener una posición constante. Le explicamos también a los familiares cuando ya la doctora Milsi o el intensivista le permita la ingesta que deben comer frutas y vegetales a una dosis fibras para evitar la constipación y evitar dolores abdominales. En el hogar les educamos en el cuidado de la herida, pero eso lo hace más el asistente del doctor. También le decimos que si el paciente tiene dolor, no necesariamente tiene que tomar un analgésico, puede poner alrededor de la herida, puede poner bolsas con hielo, porque eso ayuda a disminuir la inflamación y a que el paciente se sienta mejor. No sobre la herida, alrededor de la herida. Ya cuando el paciente esté en el hogar, le indicamos que puede caminar 3 veces al día o cada 45 minutos, porque mantenerse en una misma posición, o sea, sentado por más de 45 minutos, le va a provocar dolor en la cadera. También en el hogar le recomendamos al paciente no agacharse, sobre todo no agacharse en forma de utilizando la cadera, sino con la espalda recta, tratando de recoger la cosa que esté en el piso, que sea lo menos pesado posible, y que trate de no girar solamente la cadera, sino que trate de girar el cuerpo entero para que no se lastime. Es muy importante también explicarles cómo subir y bajar las escaleras, porque los pacientes, ellos suben las escaleras como si no estuvieran operados. Entonces, lo que hay que explicarles es, yo se lo explico como un juego porque generalmente son niños. Ellos tienen que subir con la pierna buena y bajar con la pierna mala primero. Si van a subir y no se sienten seguros, entonces ellos pueden subir así horizontal, subiendo primero una pierna y luego la otra al mismo escalón para que se sientan seguros. Es muy importante que los padres sepan cuándo llamar al doctor, por eso se los recordamos antes de que se vaya de egreso. Si el niño presenta una temperatura mayor a 38.5 grados, a pesar de estar recibiendo medicamentos para la temperatura, es bueno que se comuniquen con el doctor o con su asistente. Si presentan cambios en la herida quirúrgica o hay segregación de algo, también debe comunicarse con el doctor. Los dolores intensos que no cedan a medicación también deben llamar a su cirujano de base, y si presentan parestesia o debilidad de ambos miembros inferiores, de uno o ambos miembros inferiores. Entonces, ya a las 4 semanas del postquirúrgico le decimos, o si entramos en contacto con el doctor, el paciente puede entrar o puede regresar a su escuela o a su trabajo normal. Se le da las especificaciones a la madre de cómo debe ser para el regreso a clase
Y a las mujeres que están operadas de escoliosis se les explica de forma detallada cómo deben ser el taco. El taco debe tener una altura de 4 a 3 pulgadas y debe ser en uso de plataforma los primeros días. Ya a partir de las 4 o 6 semanas, entonces el paciente puede ser integrado a un programa de rehabilitación. Esta era la niña que le mencioné anteriormente, que tenía una retracción de los isquiotibiales. Eso fue después de la cirugía y al cabo de 6 semanas la niña mejoró con un programa de terapia, mejoró bastante la retracción que presentó a nivel de isquiotibiales. Esta fue otra niña que fue operada, fue antes, esto no sé. La primera imagen fue antes de la cirugía, la segunda ya la niña está operada, pero si pueden ver de manera detallada, ella presenta un desbalance a nivel de hombros. Entonces, cuando ya hizo su programa de terapia, generalmente al segundo o al tercer mes, se puede ver que el cambio se puso, ambos hombros comenzaron a equilibrarse. Este es otro caso de otra niña que fue operada. Esta es la cirugía, o sea, a los 6 meses, a las 6 semanas, perdón, miren cómo quedó la curva. Este es su cita a las 6 meses, a las 6 semanas, perdón, pero a los 6 meses vemos que la curva, o el metal que le usó, la barra, se puso un poco más derecha y fue porque recibió un programa de terapia de forma energética, pero estandarizada para ella. O sea, se hizo un programa especialmente para la niña. Esta es ella actualmente. Y por último, aquí está cómo fue evolucionando la niña. En el antes del quirúrgico, en el posquirúrgico a las 6 semanas y a los 6 meses, cómo mejoró con el programa de terapia. Entonces, por último, ya después de los 6 meses el paciente puede reintegrarse a sus actividades físicas, pero recomendamos que antes de iniciar actividades físicas de manera vigorosa, el paciente comience a realizar ejercicios en agua de forma paulatina, que haga ejercicios de pilates o de yoga y que se entrene de manera adecuada antes de someterse a un entrenamiento energético. En esos niños que tienen, que juegan fútbol o que juegan pelota, son las recomendaciones al lugar. Esta fue mi conferencia. Este es el equipo y esa fue mi conferencia. Espero que les haya servido.